Gracias por continuar con nosotros. Ahora tengo el gusto de presentarle la segunda parte de la entrevista que concedió el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Curi Breña, a mi compañero Pascal Beltrán del Río, director editorial del periódico Excelsior y titular de este espacio informativo. Estados Unidos está revisando el tema del combate al narcotráfico y a los narcóticos. Lo hará en el 2016. Sí, pero ¿qué queremos lograr ahí? Primero que se discuta. Sí. México ha hecho un llamado, ha sido de los que participó de manera importante para generar este espacio. Sí. Primero en la OEA, pero luego en la ONU durante el 2016. Claramente el fenómeno de la droga es un fenómeno global, por lo pronto hemisférico, y yo creo que es importante que nos demos un espacio de revisar si las políticas que hemos seguido son las políticas que mejor enfrentan ese dilema. En la lógica, desde la perspectiva de México, de que la forma de enfrentarlo tiene que involucrar necesariamente corresponsabilidad y coordinación internacional. Enfoques unilaterales frente a un fenómeno global no nos aseguran éxito. Por eso México celebra el que el mundo ponga atención en un tema que aquí mucho nos ha lacerado, para revisar y consensar la forma como debemos de hacerle frente. Pero aparte de revisar y consensuar, ¿tenemos una postura concreta hacia dónde quisiéramos caminar? El presidente ha señalado que México no ve con buenos ojos el tema de la legalización, que pensamos que ese no es el mejor camino. Pero pensamos también, dentro de esta lógica multilateral, que el consenso que se genere, ese consenso debe de obligar a México y al resto del mundo a actuar en consecuencia del paradigma que se defina. Hoy hay convenciones en las Naciones Unidas que definen qué se permite y qué no se permite en materia de drogas, que penaliza la producción, que abre algunos espacios en materia de consumo que México ha, por cierto, aprovechado, que México integra en su legislación, y pensamos que si hay una convención específica, es ahí donde deben de vertirse los cambios que en su caso se consensan. Dices que no debe haber una política unilateral, pero ¿cuál es la postura del gobierno de México? ¿Cuál es la visión en torno de estar llevando a cabo esta lucha y ver cómo en Estados Unidos, el principal consumidor de drogas, pues hay estados en donde ya se puede consumir por lo menos la marihuana de forma legal? Por eso pensamos que debe de haber esta reflexión, porque ciertamente el hecho de que veamos cómo en esos estados y en algunos países se define alrededor de algunos temas y de algunas sustancias una política pública distinta, pues nos obliga a reflexionar cómo debemos de reaccionar frente a los cambios que evidentemente se están dando. Tocaste hace un momento los objetivos del milenio, pero bueno, a punto de cumplirse el plazo, ¿cuál es la evaluación que haces de lo que fue esta propuesta de Naciones Unidas y los objetivos en concreto? Pensamos que fue un buen proceso en el sentido de que puso la atención del mundo en temas muy puntuales. Mortalidad infantil, mortalidad materna. México fue midiendo su política pública y ha venido alcanzando con mucho tiempo de anticipación cada uno de los objetivos. Sentimos que fue valioso el que Naciones Unidas pusiera foco en los temas, porque eso obligó al mundo a concentrar su política pública alrededor de ellos. Pero en el ejercicio anterior, estos temas los fijó Naciones Unidas sin que mediara un proceso de consulta, sin que mediara un análisis sistemático de qué es lo que más convenía. Pensamos que este proceso tiene más valor porque ha mediado un proceso de consulta, porque los diferentes países, México entre ellos, ha sido anfitrión de espacios de reflexión regional, y pensamos que el hecho de que Naciones Unidas fije la atención en algunos objetivos de desarrollo puntuales ayudará a que el mundo revise, identifique mejores prácticas y trabaje de la mano. Pero el hecho de que ahora lo haga, después de un proceso de reflexión amplio que congregó a gobiernos, a sociedad civil, académicos, le dará no solo más legitimidad, sino más utilidad, porque los objetivos que ahora se plantearon, si bien todos ellos por sí mismos, no necesariamente tenían el arropaje de una consulta previa amplia que los legitimara. Sentimos, sin embargo, que el resultado fue muy bueno, y sentimos que frente a ellos México avanzó de manera muy satisfactoria y nos beneficiamos de un entorno donde el mundo estaba fijándose en esos temas puntuales. Pensamos ahora que con un proceso mucho más amplio de consulta y de reflexión, entre los que México ha jugado un papel destacado, tendremos objetivos que sean más armónicos, que estén mejor pensados, que estén mejor conceptualizados, pero que igual
permitirán concentrar la atención del mundo en aquellos elementos que de ese proceso resulten y que sean importantes para conseguir una evolución, un desarrollo más armónico. ¿Cómo vemos el tema de la reforma de Naciones Unidas? Claramente está en la mesa, hay un responsable designado por el secretario general, hay quien piensa que la ONU debiera ser más activa, hay quien piensa que la ONU debiera dedicarse solo a asuntos humanitarios. ¿Cuál es la visión mexicana de la reforma de Naciones Unidas? Es un tema que lleva discutiéndose mucho tiempo. Sí. Nosotros pensamos en particular, en general pensamos que las Naciones Unidas tienen un lugar de privilegio como un espacio que congrega voluntades, opiniones y diálogo. En particular pensamos que sobre todo la instancia del Consejo de Seguridad no ha sido una instancia que está a la altura de los retos que hemos enfrentado. Pensamos, por ejemplo, y será un tema que se discuta en esta Asamblea General, que la posibilidad de veto, incluso frente a crisis humanitarias graves o a crímenes de lesa humanidad, no debiera de permanecer como figura. Pensamos que este concepto de representantes permanentes y los que no lo son no es un buen equilibrio para que el Consejo de Seguridad rinda cuentas y sea más representativo. México considera que debe de haber una tercera categoría de miembros del Consejo de Seguridad que tengan mayores elementos de permanencia, que puedan ser reelectos, que no sean permanentes, justamente en este ánimo de que el Consejo de Seguridad sea más sensible, sea más cercano, tenga mayor representatividad y rinda de mejor manera cuentas. Y ciertamente pensamos que el veto que hoy se tiene en el Consejo de Seguridad ha implicado que el Consejo no pueda actuar o se haya limitado de actuar en situaciones en donde su voz, su participación y su orientación hubieran sido importantes. México habrá de seguir insistiendo en una figura de un consejo que tenga estos elementos de representatividad, de rendición de cuentas y de un grado de actuar mucho más puntual y menos acotado por una figura de veto que sentimos que no refleja el papel o que no le permite jugar el papel que debiera el Consejo de Seguridad. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.